Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra Yancy. Hola a todos, muy buenas Yancy, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado rector, a todos compañeros. Los saludo con afecto. Igualmente, Mari Carmen, un gusto saludarte. Buenas tardes, compañeros. Qué gusto verlos. Buenas tardes, señor rector. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Gabriel. Ángel Sierra, buenas tardes. Desde Cancún te saludamos. Encantado, señor rector, y feliz de estar aquí con usted. Bueno, te veremos el miércoles y ahorita nos va a hacer la extensión de la invitación para nuestro foro que fue organizado gracias a tu empeño, a la colaboración de Alejandra y de Olga, y que espero que sea un éxito. Tengo mucha fe que así será. Gracias, rector. Buenas tardes, rector. Don Emanuel Martínez y Patraca. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarte, Manuel. Igual, un gustazo. Tú eres en parte culpable de esta conferencia. ¿Cómo? Perdón, no lo escuché. Que tú eres en parte culpable de esta conferencia. No, sí lo escuché bien. No, la verdad que es un tema muy, muy interesante y que abarca mucho para la reflexión y sobre todo en la parte de la docencia donde los maestros tienen ese contacto con los muchachos. Así es. Bueno, ¿les parece si damos inicio a la conferencia, rector? Cuando tú ordenes, tú eres la que mandas aquí. Gracias. Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del voluntariado de la Universidad Olmeca. Agradecemos sus aportaciones que serán utilizadas en beneficio de las personas afectadas por las inundaciones en el estado de Tabasco. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Y antes de iniciar esta interesante ponencia y de presentar a nuestro señor rector, los queremos invitar al Foro Internacional de Salud Alimentaria. Es un evento que organiza la Universidad Olmeca a través del CIDEC. Se llevará a cabo el 27 de noviembre a las 9 de la mañana y contamos con ponentes internacionales y con 4 países invitados. Algunos de los conferencistas se encuentran aquí con nosotros, les damos la bienvenida y muchas gracias por asistir. Tenemos países invitados como España, Chile, Paraguay, Estados Unidos y, por supuesto, ponentes mexicanos. Para poder ingresar al evento, podrían utilizar a través de la página Olmeca o también el registro que hemos estado enviando a través de redes sociales. La página de la universidad es www.olmeca.edu.mx. Ahí podrán encontrar el registro y les llegará un diploma con valor curricular a todos los que se registren. El evento se llevará a cabo a través de Facebook Live y bueno, los esperamos a todos con muchas ansias y con mucho ánimo de hacer este foro internacional. Me voy a permitir presentar la ponencia del día de hoy. Este es un evento muy importante para nosotros porque nos va a ayudar a apoyar a personas damnificadas y tiene pues un doble fin, ¿no? Nuestro querido señor rector, el doctor Emilio Alberto de Igartua Monteverde, nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 16 de agosto de 1953, hijo de Emilio de Igartua Márquez y Lucila Monteverde Sisto. Como formación educativa, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, cuenta con una licenciatura en Periodismo también por la UNAM, una maestría en Economía Política por el Centro de Investigación y Docencias Económicas
maestría en competencias educativas por la UVM, doctor en Ingeniería Constitucional Electoral por la Universidad Carlos III de Madrid, España, doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Tabasco, obteniendo reconocimiento de excelencia al mérito educativo. Cuenta con algunas distinciones, ha recibido reconocimientos como el Premio José Pagés Yergo por su labor periodística en el rubro de columna política. En 1991 recibió el Premio Juchimán otorgado por la UJAT por su aportación y obra en beneficio de la comunidad tabasqueña. En 2013 el Premio Lince de Oro por la UVM en la categoría Mejor Docente. A partir del 1 de octubre de 2018, la Junta de Gobierno de la Universidad Olmeca lo designa como rector de esta institución educativa. En el mes de julio del 2019 recibe la distinción Doctorado Honoris Causa en el marco del segundo Congreso Internacional Justicia, Derecho y Paz, realizado en la ciudad de Zacatecas, otorgado por la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, AC, FEMECA. Vamos a darle la bienvenida para esta conferencia denominada Los jóvenes y la sociedad líquida, una ruta de navegación hacia el futuro. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, rector, por aceptar nuestra invitación. Le cedo la palabra. Bienvenidos. Su micrófono está cerrado, doctor. Perdón, es que me emocioné tanto que dijiste de este evento. Bueno, un saludo a todos afectuoso. La verdad, quiero agradecer al voluntariado la iniciativa que tuvo de generar una serie de acciones. Esta es una de muchas de las que estamos realizando para apoyar a nuestros compañeros dentro de la institución, pero también obviamente a muchas personas fuera de ella que están en condiciones hoy muy complejas, precarias por esta contingencia climática que lamentablemente una vez más lastima a nuestros hogares, a nuestras familias y cercanos. Pero es además un año complejo. Todos sabemos que este 2020, alguien me regañó el otro día, ya no lo vuelvo a decir, que es un año para el olvido, ¿no? Será un año para el recuerdo para siempre, ¿no? Lo tendremos en la memoria, como ha habido otras fechas que han pasado precisamente al anecdotario por circunstancias adversas. Pero a final de cuentas, bueno, estamos hoy enfrentando esa circunstancia de la mejor manera, y a nombre de la Universidad Olmeca, de la que me precio ser rector de esta universidad que tiene 29 años de existencia, pues agradezco mucho a Alejandra, a su equipo, la invitación para dar esta plática sobre la juventud, que espero tenga no solamente interés para los jóvenes, porque al final de cuentas el propósito de la misma es explicar desde la óptica de un filósofo político que lamentablemente murió hace ya aproximadamente 4 años, Zygmunt Bauman, polaco de nacimiento, que realizó estudios muy profundos sobre el tema de la juventud, pero sobre todo esto que ustedes seguramente han estado escuchando de manera recurrente, que es la sociedad líquida. Y esta sociedad líquida viene a ser representada por estas particularidades de todos y cada uno de nosotros, jóvenes, adultos menores y adultos mayores, en donde hemos perdido la trascendencia y diríamos, la importancia de muchos eventos. Los que tienen algunos años cercanos a los míos, que creo que son nada más el maestro Quero y yo, y Eberto, recordaremos que cuando éramos jóvenes, y nosotros sí nos acordamos, teníamos un largo proceso, un largo periodo para transitar en desarrollos tecnológicos. La televisión a color me tocó, y nos tocó a los dos compañeros que comento, precisamente en el año de las Olimpiadas de 1968, que pasamos de la televisión de blanco y negro, pero la televisión de blanco y negro duró desde 1948 en México hasta esa época, y después empezamos a escuchar música ya no solamente en la radio, que la radio era de bulbos, se escuchó en unos aparatitos portátiles que poníamos un cassette y escuchábamos música que a veces grabábamos también en ese aparato, y esa tecnología duró muchos años. Después los que tenían automóvil pues podían escuchar sus cassettes en el auto, pero luego también salieron unos cartuchos grandototes de 8 tracks en los cuales también escuchábamos la música del momento.
Después empezamos en nuestras casas a no solamente a ver la televisión, sino a poder visualizar películas, series a través de videograbadoras. Unas primero muy sencillas, que no tenían alta calidad, pero que los norteamericanos nos vendieron de manera profusa para que nos les acabáramos, porque ellos ya tenían otra videocasetera con otras características. Pero todo esto que les platico, pasaron muchos años entre una y otra de estos descubrimientos, de estos desarrollos. El mundo ha evolucionado de manera significativa y hoy en esta sociedad líquida que estamos viviendo, lo que en la mañana resulta importante ya en la tarde, noche dejó de serlo, ya no es el tema fundamental. Y no solamente los jóvenes, sino también los adultos empezamos a tener esta intrascendencia. Pero me centro en el tema de los jóvenes y la explicación de por qué. Es que a partir de los años 80 del siglo pasado, empezamos a hablar de los jóvenes con mayor intensidad, los empezamos a estudiar, a investigar cuáles eran sus componentes, porque la juventud, antes que eso, era un proceso primero muy etéreo, muy corto. Los jóvenes transitábamos de la pubertad a la adolescencia de manera muy rápida y nos insertábamos de manera también muy veloz a lo que es esta sociedad adulta. Y ustedes lo recordarán, en la historia hay una gran cantidad de personajes muy significativos del arte, de la cultura, militares muy como Alejandro Magno, que murió a los 33 años. Escuchábamos, leíamos de manera muy recurrente de Mozart, por ejemplo, que pues escribió toda esta cantidad de obras musicales tan importantes, pero lo hizo antes de cumplir los 25 años. Entonces la juventud era una fase muy etérea, muy corta, porque la vida era muy corta. Pero afortunadamente para la sociedad hemos ido insertando una gran cantidad de componentes de salud, de cuidado de nosotros mismos, no suficiente, ya luego hablaremos de esto, para poder ampliar la expectativa de vida. En el siglo pasado, en 1980, se hablaba de un anciano de 60 años, de 55 años. Hoy los adultos mayores tenemos ya un nuevo rango, incluso se modificó este esquema de los adultos mayores a partir de los 65, ahora ya se subió esa etapa a los 75 años. El tema es que la sociedad está envejeciendo con mayor o menor rapidez de acuerdo al espacio donde lo queramos centrar. Europa, y lo hemos observado ahora en razón de esta pandemia tan lamentable, al inicio de la misma, en marzo, abril, mayo, empezábamos a recibir resultados muy lamentables de adultos mayores que habían muerto por el COVID-19, por el coronavirus, en razón de comorbilidades que hacían más riesgosa su contagio, y muchos lamentablemente llegaron a los hospitales, requirieron de aparatos de ventiladores que incluso se tuvieron que producir de manera acelerada para poder atender la demanda que en ese momento se dio. En México somos un país todavía relativamente jóvenes, nuestra mediana está en los 33, 34 años, pero estamos llegando a este modelo de adultos mayores, y se calcula que en el año 2050 aproximadamente el 42% de la población en México dependerá del otro 60 y tantos % que serán los jóvenes, los que están trabajando. Y por eso es que, bueno, también nosotros en la universidad no hemos solamente apostado al tema de la salud alimentaria, sino también de este proyecto, este programa de envejecimiento a lo largo de la vida feliz, una serie de elementos que tienen que ver también con la educación. Pero los jóvenes también han vivido momentos complejos. Nos tocó a algunos vivir en los años 70 esta lucha generacional que se daba entre los jóvenes y los adultos. Y también los adultos vivimos en esos años esta circunstancia en la cual a los 35, 40 años empezábamos en la gran preocupación, porque era muy factible que nuestros espacios ya no pudiéramos seguir laborando, porque éramos obsoletos para las tecnologías de entonces, que como les comento,
no cambiaban con la velocidad que hoy lo hacen. Los jóvenes han ido teniendo evoluciones. En los años 46 al 60, se recordarán ustedes, se dio este fenómeno de las baby boomers. Las baby boomers fueron derivadas de la Segunda Guerra Mundial, y que en la Segunda Guerra Mundial participaron muchas mujeres en la guerra, pero también muchas mujeres se hicieron cargo de los centros de producción, de las empresas, incluso en el sector público, se convirtieron en burócratas y trabajaron de manera muy activa, porque los hombres, un número muy importante, fueron llevados al proceso bélico. Y estas baby boomers en este tiempo cambiaron la dinámica de la economía, sobre todo en Estados Unidos, en los países industrializados, porque se insertaron de manera muy significativa, ya de manera amplia y muy estable en el sector laboral. Pudieron las mujeres ir a las universidades, estudiar carreras, tener profesiones que en muchos casos no solamente se les negaban, sino que no eran vistas adecuadamente. Cuando yo estudié en la UNAM, en los años 69, 70, me recuerdo la Facultad de Ingeniería, había 6 o 7 mujeres que estudiaban ingeniería, ¿no? Y eran vistas como seres totalmente, diríamos, voy a utilizar una palabra, espero que no la tomen a mal, anormales. ¿A quién se le ocurre a una mujer ir a estudiar ingeniería? Y obviamente las mujeres estaban concentradas en las áreas de psicología, de odontología, de la Facultad de Ciencias, en donde estudiaban matemáticas o actuaría, o en mi facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde había una gran cantidad de mujeres, sobre todo las que estudiaban relaciones internacionales, que ahí se decían, pues ellas están aquí mientras se casan. Esa concepción y esta lucha generacional que recordamos también en los temas filosóficos y políticos, Jean-Paul Sartre, su esposa Simone de Beauvoir, que escribió una obra muy importante sobre las mujeres, y era esa lucha generacional, una lucha de quién podía más, los hombres o las mujeres, un periodo que las mismas mujeres han reconocido que ha sido inadecuado, porque perdimos el tiempo en esta lucha intestina entre hombres y mujeres, cuando realmente lo que tendríamos que luchar hombres y mujeres es por una mejoría en las condiciones sociales. Bueno, lo mismo pasaba con los jóvenes. Cuando yo salí de la universidad, lo comentaba el otro día en una entrevista con Mario Campos, que seguramente ustedes lo han escuchado en Foro TV y en un programa que se llama Agenda Pública, decíamos, bueno, pues es que cuando yo salí de la universidad pasaron muchos años, no sé, varios años en que yo tuve la necesidad de poderme incorporar a hacer una maestría, un posgrado. Realmente los conocimientos que uno adquiría en la licenciatura eran más que suficientes para transitar de manera, diríamos, exitosa, ¿no? en el contexto laboral. Hoy esa situación es verdaderamente inexplicable e inexistente. Hay una secuencia, hay un comportamiento de los jóvenes en donde muchos, yo creo que, digo, como rector de una universidad, pues me parece que bueno que hagan la licenciatura y luego el posgrado y luego una maestría y un doctorado y que se mantengan en la universidad, pero lamentablemente sí se ha perdido este espacio y lo tenemos que ahora resolver las universidades, en donde terminamos una licenciatura y necesitamos una maestría y necesitamos un doctorado para sentirnos ad hoc, acordes con los elementos de la sociedad. Bueno, pero las generaciones, los jóvenes siguen evolucionando y hubo un momento en que la pirámide estaba ubicada precisamente entre los jóvenes. Y entonces hablamos, ¿se acuerdan de la generación X de 1960 a 1980? Y luego fue esta sustituida por la generación Y, de los que nacieron entre 1980 y 1995. Y hoy hablamos de la generación Z, de 1995 y posteriores. Hace unos días compartí con algunos compañeros un trabajo que encontré ahí con el tío Google, muy interesante sobre lo que es el comportamiento de la generación Z. Esta generación que está hoy transitando de la preparatoria y que mañana, pasado mañana, lo vamos a recibir en la universidad, y entonces necesitamos encontrar los quiz, los elementos que les interesan. Entonces, bueno, de eso se trata esta conferencia, los jóvenes y la sociedad líquida. Vamos a hablar de los planteamientos de Zygmunt Bauman, que les decía, polaco, nacido en Poznań, una ciudad al norte de Polonia, en 1925, y que lamentablemente murió, como les digo, hace 3, 4 años por una enfermedad
crónico-degenerativa que lamentablemente cortó su vida. Él nos habla de manera reiterada sobre la sociedad líquida. En estos tiempos en los que la globalidad ha modificado culturas y el neoliberalismo se ha constituido en el modelo económico que ha impuesto comportamientos colectivos y sociales que han privilegiado el mercado y por ende el consumo. Hoy la sociedad está fracturada, fragmentada, hay una concentración de la riqueza de manera muy significativa. Para los que vivimos en los años 70, 80, pues no recuerdo que hayamos estado atentos a la relación, a la lista de los más ricos a nivel planetario. Esta circunstancia se dio sobre todo a partir de los años 90 y no es sino resultado, aunque a algunos no les gusta estos calificativos o descalificativos del modelo neoliberal, se deriva de precisamente un modelo económico que nace en los años 80 al impulso de Ronald Reagan, que era el presidente de los Estados Unidos, de 1980 al 88, y de Margaret Thatcher, que había llegado unos años antes, en 1978, a ser la primer ministro mujer del Reino Unido. Y estos dos gobernantes impulsaron un modelo económico que se desarrolló en las aulas de la Universidad de Chicago, desarrollada por Milton y Rose Freeman, un matrimonio que después obtendrían el Premio Nobel de Economía en 1965, y ellos desarrollaron un modelo económico que tenía como propósito revertir, enfrentar al modelo económico que desde la crisis de 1929 y hasta entonces había sido el dominante a nivel planetario, que era el modelo sustentado en las teorías keynesianas. John Maynard Keynes fue un economista inglés muy reconocido, muy famoso, que fue director del Banco de Inglaterra, fue secretario de Relaciones Exteriores de su país y junto con Woodrow Wilson, que era el presidente de los Estados Unidos, estuvo en Francia, en París, en Versalles, en donde se firmaron los acuerdos con ese nombre, los tratados de Versalles, que pusieron fin con los alemanes específicamente a la Primera Guerra Mundial. Y ya entonces, tanto Woodrow Wilson como John Maynard Keynes señalaron que las sanciones tan ominosas, tan severas que habían impuesto los aliados, Francia, Estados Unidos y Inglaterra a Alemania, no solamente la pérdida del ejército, la desmovilización del mismo, la quita de colonias que habían los alemanes obtenido en los últimos años del siglo XIX, todo eso traería como consecuencia la generación de lo que ellos llamaron la larva o el huevo de la serpiente. Ese huevo de la serpiente nació en 1933, bueno, había nacido un poco antes, en 1923 en Alemania, con Adolfo Hitler, cuando intentó un golpe de Estado, el Putsch de la Taberna en esa ciudad, en la cual utilizaba las tabernas para hablar en contra de los católicos, de los comunistas, porque los llamaba los traidores que habían apuñalado por la espalda a Alemania y habían provocado esta crisis severa que habían vivido entre 1929 y 1933 la República de Weimar. Y sí, efectivamente, el huevo de la serpiente incubó y nació el nacionalsocialismo, un modelo totalitario que ya años antes, en 1929, había impulsado Benito Mussolini en Italia. Y ellos, Alemania, Italia y Japón, que también tenía un modelo autoritario, feudal, encabezado por un monarca, el monarca Hirohito, hicieron esta alianza que ustedes recordarán, el eje Berlín-Roma-Tokio, que impulsó la Segunda Guerra Mundial. Al término de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya impulsaba de manera significativa este modelo que Franklin Delano Roosevelt había utilizado para sacar a Estados Unidos y en general al mundo de la crisis. Este nuevo deal o el New Deal o nuevo trato, estado de bienestar había impulsado el crecimiento del Estado, lo había obligado a tener una participación activa en la educación, en los aspectos sociales, en la construcción de vivienda, en una serie de elementos que tenían que ver con el desarrollo de la sociedad. Sí, desde luego, ese modelo tenía como castigo la inflación, porque en muchas ocasiones había más demanda, más dinero en el mercado que mercancías en el mismo, y eso impulsaba la inflación. Pero fue un estadio de la sociedad, en México lo vivimos también de manera muy significativa,
porque la Segunda Guerra Mundial nos permitió convertirnos en abastecedores, cambiamos nuestro modelo económico de un modelo de desarrollo hacia afuera por un modelo de desarrollo hacia adentro y pudimos industrializar al país. Y vino después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1950 y 1970, el famoso milagro mexicano, símil o de alguna manera símil al que habían tenido Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y los japoneses también después de la Segunda Guerra Mundial. Y en todo este contexto es que se va a dar esta entronización de un nuevo modelo económico. Un Estado pequeño, un Estado que no se meta en actividades que corresponden al sector privado. Ese fue el planteamiento esencial del neoliberalismo, que tuvo paradójicamente un país como un laboratorio para realizar sus ejercicios. Chile, después del derrocamiento de Salvador Allende en 1973, 11 de septiembre, se convierte bajo la directriz autoritaria, dictatorial de Augusto Pinochet, en el laboratorio en el cual se pusieron, como si hubiera sido un laboratorio con probetas, a experimentar este modelo de los Chicago Boys del neoliberalismo. Y de ahí surgió para el mundo entero, pero sobre todo para América Latina, con el consenso de Washington. Entonces, este neoliberalismo lo que ha impulsado Piquet, un francés que escribió un libro, ahora acaba de escribir uno nuevo, pero al que me quiero referir es El Capital, habla de la concentración de la riqueza, de esta situación en la cual muy pocos tienen grandes cantidades de dinero. Hoy sabemos que ya el dueño de Amazon es el más rico del planeta, tiene 120 mil millones de dólares, ya rebasó a Bill Gates, a Warren Buffett, y hoy el señor Musk es un empresario muy importante, acaba de rebasar a Bill Gates y se ha convertido en esta carrera en donde, bueno, ya nuestra figura prominente que llegó a alcanzar hasta la medalla de plata, el señor Carlos Slim, pues está ahora en un 10º lugar, con pobres 60 mil millones de dólares de riqueza y una gran cantidad de empresas y recursos que hacen que ese pequeño grupo sean los que manejen y operen el mundo. Entonces, este modelo consumista, el mercado, ha hecho que los individuos nos midamos hoy por los saberes. Esto es, ¿qué tienes? ¿Cómo gastas? ¿Eres capaz de viajar o no eres capaz de viajar? Las encuestas, las estadísticas se miden en la composición de lo que en un momento determinado el ser humano hace. Carla, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿la riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? Pues no, esa es una teoría neoliberal y hoy los que están en contra del modelo económico que ha impulsado el presidente de la República, pues cotidianamente nos hacen ver que no están de acuerdo. Piensan que la pobreza se va a reducir cuando los ricos lo sean y van a salpicar, como decían algunos. Hume, un filósofo alemán que fue defensor a ultranza de este modelo del capitalismo clásico, pues decía que la iniciativa privada tenía que impulsarse y tenía que dársele todas las facilidades para que creciera, porque eso era lo que iba a permitir que la riqueza se expandiera, pero la riqueza se diseminara entre todos. Y bueno, creo que no es necesario hablar mucho para decirles que eso no es cierto. La relación entre felicidad y riqueza es algo que ya algunos países están empezando a medir. El PIB, ustedes recordarán seguramente hace un par de más de 6 meses, perdón, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el PIB no tenía importancia, que realmente no era lo que medía el bienestar de un país. Muchos lo criticaron, pero la verdad es que desde hace ya buen tiempo, y no precisamente un socialista, sino Sarkozy, el presidente de Francia, convocó a un grupo de científicos económicos y políticos a estudiar los mecanismos para poder medir el bienestar y la felicidad, pero no con el PIB. Y entonces llegaron a la conclusión de que un país puede, como ocurrió en Estados Unidos hace un par de años, que tenían un Producto Interno Bruto muy alto, pero en realidad no había una buena distribución de la riqueza, lo cual quedó evidenciado ahora con la pandemia y la crisis económica. Entonces, la felicidad, que es algo que se está empezando a convertir en un factor de medición que pareciera tan etéreo, es algo que Zygmunt Bauman ha establecido como un elemento importante. La felicidad no se mide por la riqueza que se acumula,
sino por la forma en la que se distribuye. Entonces, no importa si nosotros tenemos el 8% de crecimiento del Producto Interno Bruto, si seguimos teniendo al 34 o al 40% de la población en pobreza extrema, en pobreza hoy laboral, que es uno de los problemas que está dejando la pandemia. Zygmunt Bauman decía entonces, por un lado no es verdad, porque para eso la gente tendría que invertir su riqueza, cosa que no siempre ocurre, acumulación de capital. Hace algunos años, los que estudiamos ciencias sociales, escuchamos y leímos, yo lo escuché porque fue a la Facultad de Ciencias Políticas a dar una conferencia en unos cursos de verano, el señor Thornton Veblen, que habló sobre cómo hay una clase ociosa que es la que acumula la riqueza, que es la que tiene este recurso, pero no está dispuesto a entregarlo entre todos. Hay una anécdota que les comento de una figura que todos estoy seguro recuerdan, que se llamaba Carlos Marx y Federico Engels. Carlos Marx, bueno, sabemos que es el impulsor de este modelo mal llamado marxismo, nunca quiso que se llamara así, del materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Él entendía que había que cambiar las circunstancias en las que se estaba dando este desarrollo del sistema capitalista que generaba desigualdad. En Inglaterra, en Londres, un día se encontró con una figura también alemán como él, que había sido, diríamos, desterrado por su padre por una situación que ahora comento. Federico Engels era hijo de Federico Engels, era su padre, él era Federico Engels Jr., y su padre tenía muchas empresas en Alemania, en lo que era entonces Prusia, y se convirtió en un hombre muy rico, pero tenía solamente a un hijo, hombre, y 2 mujeres. Entonces al hombre, a Federico, le encargó varias empresas y le pidió que las administrara. Y entonces Federico Engels, que había leído las obras de los socialistas utópicos, Owen, Simon y Fourier, pues empezó a distribuir entre los trabajadores las ganancias, las utilidades, ¿no? Y entonces cuando su padre se enteró, le dijo, oye, a ver, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy compartiendo con los generadores de la riqueza, los que trabajan tienen derecho a recibir parte de las ganancias de las utilidades que tenemos. Dice, pues haz sus negocios, porque en los míos no vas a repartir la riqueza. Lo mandó entonces de viaje, se fue a Europa, recorrer Europa, y luego cruzó el Canal de la Mancha, y en Inglaterra, en Gran Bretaña, conoció, como les digo, a Carlos Marx, y fueron los autores de estas obras fundamentales. Bueno, Carlos Marx, El Capital, pero toda la explicación de lo que es el materialismo histórico son gracias a estos hombres. Bueno, esta situación de individualidad es la que explica Zygmunt Bauman. Quiero comentar que Zygmunt Bauman no era para nada marxista, criticó de manera muy abierta, muy amplia, el socialismo real en su Polonia, en la misma Polonia donde ustedes saben nació Lech Walesa, que después fue el Papa Juan Pablo II, y que lucharon de manera incansable contra el autoritarismo y contra la intervención de los soviéticos en Polonia, no tan cruenta como ocurrió en Hungría en 1955-56, y después en lo que era entonces la República de Checoslovaquia, hoy la República Checa y Eslovaquia, en 1968. Pero no consideraba que el socialismo real, como se había aplicado desde el nacimiento de la Unión Soviética hasta su destrucción o su fractura en 1990, había implementado. Entonces, está claro para Zygmunt Bauman, la lista de multimillonarios es una muestra inequívoca que el modelo neoliberal privilegió la concentración de la riqueza en pocas manos y acotó el papel del Estado como garante del desarrollo social y económico, en especial de quienes menos tienen. Hoy ustedes lo han visto y a algunos gobernantes no les gusta que se los digan, pero la crisis del sistema de salud deriva de muchos años en donde lo que permeó, lo que generó fue un modelo en el cual el Estado se retrajo en la inversión y dejó al sector privado que invirtiera en muchas cosas, en algunas de manera muy exitosa, pero en otras de manera diríamos, poco constante y con resultados lamentables, quiebras de empresas que después el gobierno tuvo que ir asumiendo.
Y esto, por ejemplo, ustedes recordarán los que vivieron en la época de Miguel de la Madrid, cuando es que se inserta México a este modelo neoliberal, y después en 1986-87 ingresamos al acuerdo de libre, bueno, al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, y la Organización Mundial del Comercio, y México se abrió sus fronteras, y eso significó que de un golpe pues terrible, 3.600 empresas desaparecieron y cerca de 2.400 que estaban en manos del Estado. Entonces, toda esa situación obviamente ha generado esta situación de privilegio. La siguiente, Carla, si eres tan amable. Entonces, bueno, creo que nadie puede negarlo. Hace unos días tuvimos el Buen Fin. Ya el Buen Fin no fue un buen fin de semana, sino fueron varios días. Los norteamericanos el jueves viven su Día de Acción de Gracias, pero el viernes, el Black Friday y el Viernes Negro van a ir, no importa el coronavirus, van a ir algunos con su cubrebocas, otros sin su cubrebocas, a comprar a precios a veces irrisorios, lo que ni siquiera requieren, pero es una necesidad de acudir. Y ustedes saben que hoy vamos, por ejemplo, a comprar un teléfono a la empresa que ustedes quieran, y cuando estamos saliendo de comprar lo que ya lo activaron, recibimos un mensaje que dice: la semana que entra sale la versión nueva de este aparato telefónico que usted tiene en sus manos. Todo esto ha provocado la depauperización de las clases medias, o sea, el empobrecimiento de las clases medias. Hace algunos días recibí un mensaje de un tabasqueño que vive en otro estado de la República y dice: no, es que este gobierno lo que está provocando es la depauperización de la clase media. Esa depauperización no es resultado de este gobierno, aunque haya hecho algunas o no cumplido con algunos cometidos importantes para evitarlo. Las clases medias se han venido debilitando desde hace buen tiempo. Estas clases medias que fueron el resultado precisamente del milagro alemán, del milagro japonés, del desarrollo impulsado por Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos y por México entre 1950 y 70. Las clases medias que fueron capaces de impulsar el desarrollo de las viviendas, que transitaron al país del modelo rural al modelo urbano, que crearon las universidades tanto públicas como privadas, que generaron una industrialización, esas clases medias que son las más importantes en un país porque son las que consumen con mayor avidez, están siendo desgastadas. Y obviamente Bauman señala, levanta la voz para decir el riesgo que esto conlleva. Y dice, es evidente que las clases medias se están empobreciendo. Podemos hablar más que de proletariado, de precariedad. O sea, no es que se estén convirtiendo en obreros, este concepto del proletariado, los trabajadores en las empresas, no, están perdiendo capacidad de consumo. Las clases medias viven en situación cada vez más precaria, en departamentos hacinados. Los hijos ya no pueden salir de su casa, se mantienen en las casas porque no tienen a dónde poder expandirse. Esto es una situación que está generando en los hogares lo que se llama la multigeneracionalidad. Tenemos en una casa al bisabuelo, al abuelo, al papá, a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, todos ahí compartiendo, en muchas ocasiones en situación de hacinamiento, esta precariedad de la clase media. Lo importante, dice Bauman, es que grandes sectores de este segmento pertenecen ahora al proletariado, que se ha ampliado. Aunque hoy tengan trabajo, ha desaparecido la certeza que pueden tenerlo mañana. Viven en un estado constante de ansiedad. Y entonces aquí, la siguiente lámina, por favor, Carla. Aquí entramos a esta fase en donde los jóvenes de hoy, esta generación Y y la generación Z, ¿qué es lo que están viviendo? ¿Qué es lo que están percibiendo? ¿Por qué los jóvenes de estas dos generaciones, cuando se les encuesta, se les pregunta si les interesa tener una casa, si les interesa tener una carrera? No, a ellos lo que les interesa es lo inmediato, lo que hoy pueden conseguir. La modernidad líquida, como la describe Bauman, se sustenta en la cultura del consumismo, pero no es el simple consumo, porque hacerlo es totalmente necesario. Consumismo significa que todo en nuestra vida se mide en estándares de consumo. Y como todos sabemos, lo que consumimos es una mercancía que tiene valor de uso y valor de cambio.
Voy a hacer una analogía económica, pero creo que esto ayudará a que todos entendamos de qué significa. Cuando los seres humanos aparecimos en la Tierra, necesitábamos satisfactores para, valga la redundancia, satisfacer nuestras necesidades básicas. Necesitábamos beber, alimentarnos, necesitábamos vestirnos porque las condiciones climáticas a veces eran extremas en calor o extremas en frío. Necesitábamos un lugar donde resguardarnos de los animales, una casa, la cueva, el palafito. Pero esos satisfactores estaban a la mano de las personas, de los hombres y las mujeres de aquellos momentos en la era cuaternaria, según nos han platicado. Entonces, satisfacían sus necesidades con la pesca, con la caza, con la recolección. Pero pronto los seres humanos crecimos de tal manera, nos incrementamos demográficamente, que los insumos que la naturaleza nos daba fueron insuficientes. Y los hombres tuvieron que transitar hacia otras partes, se convirtieron en sedentarios, en nómadas, fueron a otras partes a cazar búfalos, a seguirlos, cruzaron el estrecho de Bering, las islas Aleutianas, habitaron nuestro continente. Y las mujeres, sobre todo aquellas que estaban en el momento de estar gestando un nuevo ser y las que tenían que cuidar a los niños, porque la maternidad, el esquema maternal es algo que se daba por naturaleza. Las mujeres no tenían duda quiénes eran sus hijos, los hombres sí, lo digo con todo respeto, pues no estaban muy claros de si eran o no eran, y además en ese momento ni siquiera el concepto de familia existía. Las mujeres se asentaron en un lugar, se convirtieron en sedentarias, y las mujeres crearon la agricultura, fueron las generadoras de la economía, administraron la riqueza y distribuyeron la riqueza, administraron la pobreza y lograron que sus hijos y las personas que tenían encargadas se pudieran desarrollar. Fueron las madres de la agricultura las que crearon y recrearon a la naturaleza, los que entendieron que algunos animales se podían pastorear y de ellos podían obtener leche y podían obtener carne. Y después regresaron los hombres que ya habían fracasado en su proceso de alimentación y le dieron un golpe al matriarcado e instauraron el paternalismo, patriarcalismo en el cual los hombres mandaron, decidieron, en la división social del trabajo era entre hombres y mujeres. Y las necesidades se empezaron a satisfacer de otra manera. Y entonces empezó el trueque, yo te intercambio arroz por frijol o maíz por trigo, una vaca por un becerro. Y se fue complicando esto porque no es lo mismo cambiar trigo que maíz, porque no es lo mismo producir trigo que maíz. Se necesitan 2 bolsas de maíz para cambiar una de trigo. Y entonces empezó el trueque y el trueque compuesto y después se necesitó el dinero. Y el dinero se convirtió en un circulante que es una mercancía porque es equivalencial a otras mercancías porque tiene valor de uso y valor de cambio. Ustedes se acuerdan de Rico MacPato que nadaba en un lugar donde tenía oro y plata. Y ese oro y plata era su acumulación de riqueza, pero cuando tenía hambre tenía que desprenderse de una parte de esa riqueza para comprar un sándwich, un refresco y saciar sus necesidades. El dinero perdía valor de uso para obtener valor de cambio. Y el dinero se convirtió en el factor mediante el cual todos podemos intercambiar ya no solo arroz por frijol, zapatos por pantalones o pantalones por pan. Llevamos mercancías, una mercancía que es dinero, y ese dinero no hay más que una forma de obtenerlo, trabajando con la fuerza de trabajo que yo tengo o con la capacidad que en un momento determinado tengo, con el recurso económico de invertirlo. Esa es la sociedad de consumo en la cual vivimos. La gente entonces vive en este contexto, vivimos en un ambiente que exalta el consumo, la explotación de los recursos humanos y naturales. Estamos viendo, ¿no?, el cambio climático, que bueno, ya un presidente que afortunadamente el 20 de enero ya no va a ser, aunque va a seguir ahí buscando quizá volver a hacerlo, ¿no? Un modelo económico fundado en el úsese y tírese. Ya no me sirve esta videocasetera porque ya no es hora con videocaseteras, con streaming. Ya no me sirve este teléfono iPhone 5 porque ya estamos en el 10 o en el 12. Ya no me sirve la computadora porque la computadora tiene que tener hora Wi-Fi. O sea, todos esos elementos son el úsese y tírese. Pero el problema del úsese y el tírese, que también llega al caso de, es que mi novia ya no me simpatiza, hazla a un lado, o mi esposo ya no es lo que yo pensé que era, hay que deshacernos de él. Hasta las relaciones humanas se convierten como un elemento de consumo. Y por eso aparece el desperdicio en la sociedad que tira millones de toneladas de comida al día
millones de toneladas que podrían haber alimentado a los 7.300 millones de habitantes que tiene este planeta, y eso nos da un marco de pobreza alimentaria. Y entonces hoy, dice Bauman, y los economistas lo han retomado, es necesario que volvamos a un esquema de aprovechamiento de lo que producimos, y la economía circular se convierte en un factor importante para el proceso de reciclar, de reutilizar lo que hemos producido. O sea, el ser humano es un ser destructivo, produce y destruye, produce y destruye. Tenemos hoy que voltear ese esquema a una economía en donde lo que se produce se utilice y se reutilice. La economía circular, la sostenibilidad, no pueden empoderarse porque es mayor el poder económico que mueve a la economía del desperdicio. O sea, cuando nosotros le decimos a Sony o le decimos a Apple que vamos a mantener nuestra computadora mucho tiempo porque sirve, porque realmente es operativa, nos va a hacer una carita de disgusto y nos va a decir, ¿qué te pasa? No estás ad hoc. Y la publicidad obviamente nos va a seguir marcando el camino del comprar, porque si no compramos, la gente se muere por una mala alimentación, por la obesidad, la diabetes y la comorbilidad, porque estamos consumiendo lo que no es fundamental. Los productores de alimentos chatarra levantan la voz cuando se pretende restringir su consumo. Lo hemos visto en los últimos tiempos. Nosotros por eso en la universidad estamos, y les invito nuevamente a que el viernes estén con nosotros en este foro sobre cultura alimentaria. Nosotros creemos que si bien es cierto la autoridad debe, diríamos, restringir el consumo de determinados productos, lo que tenemos que ir es al fondo, al cambio, a la cultura de la alimentación, porque si no, nosotros también vamos a cortar nuestro esquema de vida, nuestra proyección hacia los 75, 80 años. Se habla ya que en el año 2030 el promedio de edad sea cercano a los 90 años, pero bueno, hay que llegar a ese tiempo en condiciones de vida saludables. La siguiente, Carla, por favor. En la antigüedad entonces se consideraba que el trabajo bien hecho derivaba en salud. No, pues yo trabajo, con el simple hecho de que yo trabaje, eso me debe hacer feliz. La satisfacción, dice Bauman, eso produce, la satisfacción que eso produce es extraordinaria. O sea, me siento feliz porque estoy siendo parte de la sociedad. En nuestra sociedad, en cambio, nos definimos no por lo que hacemos, sino por lo que compramos. No es importante ser ingeniero, astronauta o doctor, sino la capacidad que esa persona tenga. Por eso lo medimos. Y entonces libertad y seguridad se convierten en dos polos que en un momento determinado se mueven en alternativas políticas que nos ofrecen el mundo de hoy, marcado por la superproducción y los ajustes violentos al mercado. En 1929 lo que ocurrió fue que la maquinaria de producción fue tan acelerada, tan rápida, que la sociedad no tuvo la capacidad de absorber lo que estaba produciendo. Algunos hayan visto, no importa la edad, espero lo hayan tenido la oportunidad de verlo alguna vez. Se llamaba Tiempos Modernos, una película de Charles Chaplin, producida en 1932. Charlie Chaplin, que había venido de Inglaterra, él había pertenecido a un grupo digamos, cercano a lo que eran un socialismo, pero un socialismo más light, ¿no? Socialdemocracia, pero planteaba que los trabajadores debían tener mejor condiciones de vida, etcétera. Y cuando se mueve a Estados Unidos, en razón de las circunstancias de pobreza que tenía en Gran Bretaña, pasa miserias muy marcadas hasta que se convierte en un actor en Hollywood, en lo que es hoy Hollywood, se convierten en los creadores de United Artists, y se vuelven millonarios en la época en donde no se cobraban impuestos. Empieza a hacer un cine de denuncia, un cine de reclamo. Esta película, Tiempos Modernos, es una película en contra de las teorías que durante buen tiempo operaron, que se llamaban de tiempos y movimientos. Los obreros tenían que producir bien y rápido, y entonces se les pusieron los tornos, se les pusieron las sillas, las cajas donde estaban las herramientas cercanas para ergonómicos en aquel momento. Hoy ya la ergonomía tiene otra connotación, pero lo que se trataba era producir rápidamente, no perder tiempo. Entonces al trabajador se le pasaba un vaso con refresco, con un popote para que pudiera tomar el sándwich sin pararse de su silla. Y los que vieron esa película recordarán que en estas bandas
en donde se movía el producto que se estaba elaborando, en una parte podían las corcholatas, las etiquetas. Llegó a tal velocidad ese trabajo de este solo hombre, que era Charlie Chaplin, que fue devorado por la máquina y empaquetado. Esa es la situación de este mundo compulso en el cual lo que importa es producir para el consumo, no producir para que todos los seres humanos tengan zapatos, o todos los seres humanos tengan pantalones, o todos los seres humanos tengan alimentación. Es un mundo que no reconocerían los padres de la economía moderna, como Adam Smith, que habló de la mano invisible. Adam Smith escribió un libro quizá del más significativo de la economía clásica, que se llamó La riqueza de las naciones. Tiene un nombre aparte, pero todos lo conocemos como La riqueza de las naciones, que fue publicado en 1776. Él era inglés, y en Estados Unidos se estaba dando el inicio de la guerra de independencia de los Estados Unidos. En ese libro nunca habla de la mano invisible, pero nos da a entender que el sistema capitalista deberá ser capaz de producir y el mercado consumir. Y él dice, no va a haber nunca esta confrontación entre producción y consumo, porque va a haber una mano invisible que va a regular la producción y el consumo. Esa mano invisible se llama la ley de la oferta y la demanda. Si en un momento determinado yo oferto más zapatos que los que el mercado puede absorber, ustedes saben que lo primero que va a ocurrir es que el precio de mis zapatos va a bajar. Pero si por el contrario yo produzco menos zapatos que los que la sociedad requiere, la demanda va a ser mayor y el precio de mis productos va a ser mayor. Eso me satisface, eso me ayuda a mí como vendedor. En cambio, afecta al consumidor. Un señor que se llamaba Taylor estableció una curva que se llama la curva de Taylor, en donde se unifican el punto, se encuentra el punto donde el comprador y el vendedor están satisfechos. Ese punto es el precio en el cual el que produce dice, estoy recuperando lo que invertí, y el comprador, estoy comprando lo que puedo comprar. Pero no es así, la sociedad no se maneja, la mano invisible ya no es capaz de regular esto, y por eso tenemos crisis de sobreproducción, crisis en donde vemos un periodo de auge de un país y luego llega esta baja y hay recesión, que significa parar las empresas, lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Están paradas las empresas, trabajando a una menor capacidad de su fuerza productiva, pero no hacen más, porque si producen más van a lanzar al mercado más productos y eso conllevaría tener que bajarles de precio. Esto ha llegado a situaciones tan, diríamos, tan críticas y tan criticables como el hecho de que en la crisis de 1929 los productores de naranja en Florida produjeron grandes cantidades de naranjas porque hubo un momento muy adecuado de clima y las naranjas eran de tal cantidad que el mercado se saturó y los productores, para que no bajara el precio de las naranjas, tuvieron que tirarlas al mar. Bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros en este mundo desequilibrado en el que estamos viviendo. La siguiente, por favor, Carlos. Bueno, voy a darle un poquito más de velocidad porque me quedan varias láminas, si no, ¿cuánto me diste? 45 minutos, ¿verdad? Ya creo que ya me pasé. De la satisfacción de las necesidades básicas al consumo compulsivo. No quiero decir nombres, pero cuando alguien abre su closet y dice, qué barbaridad en esta pandemia, si nada más me he puesto como 2 pantalones, 3 zapatos, no he podido ir ni a la peluquería, ¿para qué demonios tengo 55 camisas, 44 pantalones y 65 zapatos? Pero así es, la publicidad nos impulsa, y es algo que está dentro de nosotros, dice comprar, 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 como si la compra fuera la felicidad. Entonces, de un consumo que aumentaba por el crecimiento de la población, lógico, a una sociedad de consumo. Esto es, no es que hubiera más personas para comprar, hay cada vez menos personas para comprar, pero las que pueden comprar tienen una avidez, un deseo de satisfacer. Si no a satisfacer los propios deseos, y los deseos son infinitos. O sea, ¿cómo podemos satisfacer deseos que los medios de comunicación están diciendo todos los días? Hay que comprar un nuevo carro, llegó las llantas diferentes, la camisa con esas características, todo el día nos están saturando. La que sigue, Carla. Bueno, entonces, la realidad líquida, para hacer un resumen, porque quisiera pasar a una de las últimas, penúltimas láminas,
Es este movimiento que estamos viviendo, la sociedad se vuelve incapaz de apreciar lo que tiene. Es un movimiento, un flujo, una búsqueda de nuevas experiencias, pero sin echar raíces en ningún lugar. Si ustedes hoy le preguntan a los jóvenes si se quieren tener un condominio, dicen que no, eso es un tema para después, para la adultez. Ahorita yo quiero ir a Londres, quiero conocer Estados Unidos, quiero ir a la fiesta. Son elementos del momento. Ciudadanos del mundo con nuevas experiencias y ámbito laboral. Seguramente ustedes lo saben, los que salíamos hace 30, 40 años de la universidad, que pudimos hacerlo, pensábamos ir a trabajar a una empresa y el mayor tiempo posible. Hay personas que se jubilan en la misma empresa donde iniciaron trabajando. Hoy los jóvenes no están en absoluto en esa intención. Van a estar en un trabajo el tiempo que consideren necesario, que los satisfaga, se sientan felices, pero lo van a dejar en el momento en que ya no les satisfaga esa cuestión. Hoy esa estabilidad laboral no existe. La que sigue, Carla, por favor. Entonces, ante la realidad líquida, ¿qué es lo que estamos observando? Una ruptura en las instituciones y las estructuras fijadas en el pasado. La vida estaba diseñada específicamente para cada persona que tenía que seguir los patrones establecidos para tomar decisiones en su vida. Las mujeres no tienen por qué ir a la universidad, tienen que estar preparadas para atender al marido, tienen que aprender cocina, tienen que aprender a bordar, a coser. Los hombres jamás pueden en un momento determinado ponerse a cambiar camas o lavar los trastes, o mucho menos la ropa y plancharla. Hay estereotipos, las telenovelas, se recordarán las que los vieron, las primeras de los años 60, 70, eran estereotipos, la mujer, la abnegada madre que era engañada generalmente por el marido, que tenía esa mala mujer que le arrebataba al marido. No se hablaba de divorcio, no se hablaba de ninguna cuestión que trastocara las estructuras. Paulatinamente hemos ido cambiando, los que han seguido la televisión, de papá lo sabe todo, ¿no? Esta familia bien avenida que se reunía para cenar en la noche, que platicaban sobre temas de la escuela, Beverly Hills 90-210, en donde se hablaba ya de divorcio, se hablaba de drogas, se hablaba de alcoholismo en los jóvenes. La sociedad fue cambiando, fue modificándose. En la modernidad las personas ya han conseguido desprenderse de los patrones y las estructuras, y cada una crea su propio molde para determinar sus decisiones y formas de vida. En la vida líquida, el individualismo, todo es temporal e inestable, porque carece de aspectos sólidos. Hace algunos años la televisión nos unía. Cuando en mi casa, hace muchos años, hubo televisión, éramos una familia chica, pero estaba mi mamá, mi papá, mi hermana y yo estábamos viendo la televisión. Después la familia fueron más grandes y estaban todos en un espacio. Hoy, por las ventajas económicas, algunas familias tienen una televisión en la sala o en un lugar donde se reúnen, pero ya los hijos están o en otra televisión o en la computadora o están haciendo otra cosa. Hemos desmembrado a la familia. Hemos entrado a esta soledad en la cual nos comunicamos con otras personas hoy por necesidad y obligación a través del WhatsApp, del correo, del mensaje, pero hemos perdido este contacto, este aprecio por la relación interpersonal. La que sigue, Carla, por favor. Entonces, estamos en una fase de vida líquida. Todo lo que tenemos es cambiante y tiene fecha de caducidad. Hace un rato fuimos al súper y mi mujer lo primero que ve es el queso. ¿Hasta cuándo lo vamos a poder consumir? Si es para el 15 de noviembre, pues ya no, hay que dejarlo ahí porque ya al 15 de noviembre no lo vamos a acabar. ¿Para qué caducidad es la lata que compramos? El coche que tenemos será utilizable dentro de 2 años o habrá ya perdido valor. Entonces, ayer la sinergia con el compromiso era nuestro elemento. Me caso para siempre, te amo para toda la vida, me voy a trabajar en este lugar porque aquí yo estoy contento. Hoy es el miedo al compromiso, el rollo de noche, desengaños amorosos, todo eso está involucrando, pero no es un tema de inmoralidad, es más bien un tema de amoralidad, como lo señala Zygmunt Bauman. No es que seamos inmorales, es que hemos perdido aspectos éticos que en un momento determinado consideramos nosotros, los mayores, que eran los adecuados. El pasado siempre fue mejor. El pasado siempre era el momento en que respetábamos a los padres y los padres tenían la facultad para
llamarnos la atención, para señalarnos lo que estaba mal. Hoy los hijos regañan a los padres tienen temor de regañar a los hijos, de conducirlos, de moldearlos, pero yo les diría que no entremos en esta fase de si tengo o no tengo la culpa, si es esta generación la mía la que rompió y cambió los hábitos. A final de cuentas, la sociedad tenía una visión específica y los jóvenes, con nosotros o sin nosotros, iban a transformarla. La renuncia a la libertad contra el miedo a comprometerse, ese es hoy el punto fundamental en los jóvenes. Jóvenes ya no quieren más que hacer viajes, no quieren hacer viajes largos, sino ni comprar con las barreras y ser testigos de realidades distintas a las de su lugar de origen. Ellos quieren estar en otro contexto. ¿Por qué las universidades batallamos, sobre todo cuando tienen preparatorias, y decimos, no, pues vamos a poner la preparatoria porque esos muchachos van a pasar con nosotros a la universidad? Eso no es cierto, y lo digo con conocimiento de causa. Los jóvenes, después de 3 años de estar en un mismo escenario, quieren cambiar de escenario, ya no les interesa este aspecto. Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos la nueva normalidad. ¿Cuál es la nueva normalidad? Esta pandemia nos ha cambiado la forma de vida, la forma de relacionarnos, y todo eso pues tiene efectos significativos. He escrito de manera reiterada y lo platico de manera también común con muchos amigos, esta dicotomía entre salud y economía. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar, la salud o la economía? Ahora ya se decidió que es salud y economía, una decisión compleja, pero los políticos y los que gobiernan tienen una frase que siempre los ayuda, el mal menor. En ese contexto estamos transitando, la sociedad está cambiando de manera significativa, está adecuándose a estas nuevas circunstancias de la educación a distancia. Y hoy el papel de los jóvenes en la cuarta transformación, y no es un mensaje de carácter político, porque también la cuarta transformación la traigo a colación porque estamos viviendo la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial nos anticiparon algunos científicos, y en un libro, no precisamente científico, un libro que diríamos hace un ensayo sobre la educación, Andrés Oppenheimer, sálvese quien pueda, nos anticipa hace 2 años que van a desaparecer 702 actividades o trabajos profesionales por los cambios en la digitalización, el trabajo a distancia, etcétera. Eso fue hace 2 años. Imagínense hoy que estamos en esta circunstancia cambiante que conlleva este cambio de la transformación. Sí se van a desaparecer muchas veces 706, pero también otras que no estaban consideradas que iban a desaparecer. Y hoy tenemos que pensar cuál va a ser el mundo por venir. La robotización, hace muchos años, en 1946, Aldous Huxley escribió una obra que se llamaba El Mundo Feliz. Hoy estamos buscando la felicidad. Ayer hablé con una maestra muy querida que espero que esté hoy en este conversatorio. Está Gaby Zun, que también ha trabajado sobre el tema de la felicidad. Hay que buscar la felicidad y muchos comparan felicidad con bienestar. Aldous Huxley, en El Mundo Feliz, como les digo, escrito en 1946, él obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1952, decía, vamos hacia la robotización. Y entonces los seres humanos no vamos a tener que trabajar porque el ocio se va a convertir en la fase importante. Vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a estar en nuestra casa. Y entonces cada 15 días va a tocar un robot nuestra puerta, nosotros vamos a abrir con una sonrisa de oreja a oreja y vamos a recibir nuestro salario, nuestra mensualidad, nuestra quincena para poder vivir. Y bueno, yo les pregunto a la distancia, ¿eso será factible, este mundo feliz, que a final de cuentas no es sino una utopía ilustrada por Aldous Huxley? Obviamente no es factible. ¿Estamos robotizándose? Sí. Hoy incluso leí en la mañana la visión de futuro de Magdalene Smith, una socióloga nacida en Alemania pero avecindada en Estados Unidos, que habla de robots para hacer el amor, de todos estos aspectos digitales. Y sí, va a haber una reducción, y no solamente porque se va a cancelar el outsourcing, va a haber una reducción de la necesidad de fuerza de trabajo, porque el sistema capitalista, mientras viva, va a prevalecer esta decisión, este interés de sustituir máquinas por fuerza de trabajo. El problema es que cada vez sabemos más fuerza de trabajo que no tenemos la capacidad de obtener los recursos, porque ni somos dueños de la tierra, ni somos dueños de la empresa, ni podemos generar lo que nosotros necesitamos como satisfactores. Y ese es el gran quiebre que en un momento determinado tenemos que presentar. Democracia para siempre.
Hoy la democracia en América, según la escribió Alexis de Tocqueville, un sociólogo francés que llegó en los primeros años de la independencia de Estados Unidos, 1807, llegó a Estados Unidos, se dio cuenta que ahí habían decidido tener como mandatario a un presidente, no a un rey, que habían hecho la división de poderes y vio que eso era el paraíso futuro. Hoy, después de esta elección entre Donald Trump y Joe Biden, pues vemos que la democracia en América no es paradigma, no es ejemplo, y que tienen ellos que entender que tienen que cambiar. La democracia, decía Enrique González Pedrero, no nace de una vez y para siempre, es como una planta en una maceta, hay que ponerle líquido, agua, una aspirina para que se mantenga. Hace algunos años, cuando hicimos un viaje, mi esposa y yo, a Italia, en un mercadillo donde se venden esas camisetas que en todas partes turísticas se venden, pues nos paramos para comprar una. Yo levanté la que a final de cuentas compré y me encontré con un libro que se llama El Mein Kampf. Seguramente ustedes han escuchado Mi lucha, de Adolfo Hitler. Es el libro en el cual Adolfo Hitler desarrolla su teoría sobre la supremacía del hombre blanco, sobre un imperio que durara 1000 años y todo lo que es el nacionalsocialismo. Una joven ahí, la dependiente, yo le pregunté, bueno, ¿por qué lees este libro? Siendo una joven, hablaba muy bien español, dice, porque nosotros tenemos que ver qué es lo que pasó en el futuro, porque en el pasado, porque el futuro no nos dice nada. Y Zygmunt Bauman describe esto con una frase que yo creo que es muy descriptiva, y con ella quiero terminar esta plática. No podemos ver el futuro a través del espejo retrovisor. Lo que pasó en el pasado pudo haber sido muy bueno, pero lo que tenemos que ver es esta visión prospectiva de un futuro deseable y posible, de una humanidad más igualitaria. Recién el Papa Francisco acaba de publicar su tercera encíclica, pide un cambio de expectativas, una mayor solidaridad, habla en contra del neoliberalismo, pero también del modelo en algún momento socialista que fue autoritario, que castigó las libertades, como ya lo había hecho en algún momento León XIII con la encíclica Rerum Novarum a final del siglo XIX. ¿Qué mundo es el que queremos para los jóvenes? Y ahí termino diciendo que las universidades tenemos que entender que los jóvenes que hoy están ingresando, los jóvenes que mañana van a ingresar, piensan diferente a nosotros, aprenden diferente a nosotros, y que el chip que ya traen inserto desde hace mucho porque son nativos digitales, los hace diferentes a nosotros, los adultos mayores, a los adultos menores, pero a final de cuentas es una sociedad diferente. Esa es la sociedad líquida en la que vivimos, en lo que ayer era importante, hoy ya no lo es, y lo que hoy es, mañana quizá ya no lo sea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, por esta interesante ponencia. Nos abre además el panorama y sobre todo nos deja reflexivos sobre qué rumbo debe llevar la educación, ya que aquí estamos no solamente administrativos o profesores, sino también padres de familia y alumnos, congeniando diferentes generaciones en una misma realidad. Gracias, doctor. Vamos a continuar porque supongo que hay muchas preguntas o muchos comentarios. En la parte donde está su cámara y el micrófono hay un icono que dice levantar la mano. Si le pueden dar clic a los que les interese tomar la palabra para hacer alguna pregunta, les puedo dar la palabra, o en el chat pueden escribir. Ulises Rodríguez, por favor. Pues interesante, buenas tardes, otra vez de nuevo, ¿no? Interesante el recorrido histórico que nos dio el doctor, ¿no? Es como si nosotros hubiéramos vivido todo aquello, pero nosotros llegamos realmente a, bueno, también a la conclusión de esa felicidad efímera que hoy en día se vive, ¿no? Lo que hablaba el doctor del consumismo y lo que hoy me sirve, mañana ya no. Pero hay yo diría, no sé si es un dilema, una disociación, porque tendemos a ver cómo enfrentamos ese tipo de realidades que hoy vivimos, esa disociación, y yo creo que es a través de la educación y de la cultura, dos palabras que en nuestro país precisamente se ha dividido. Yo no entiendo por qué dividir cultura de educación. Esa
cuando las dos realmente son un todo, ¿sí? Para el desarrollo de las nuevas, de las juventudes, sobre todo los más jóvenes que nosotros que ya estamos de los 40 hacia arriba, lo estamos viendo. Yo lo vivo con mis alumnos, he tenido alumnos de 15 años hasta 29, 30, y veo esa forma. Hay como una necesidad y hay una avidez de los muchachos. Sí, está la tecnología y todo lo que lo que se atraviesa hoy en día, ¿no? Pero hay una avidez también de cosas nuevas, y entre esas yo creo que nosotros, como profesores, como lo que somos, nuestras actividades, cualquiera que sean, yo creo que es poder guiar a los jóvenes, sí, para que no estén tan perdidos en esa felicidad efímera que ya sabemos, tampoco la felicidad es eterna, ¿no? Dura lo que dura nada más, pero esas generaciones jóvenes están, yo creo, que un poco más desamparadas que las que nosotros vivimos. Digo, estoy hablando de la gente que está en los 40 quizás y para arriba, ¿no? Yo creo que ese es el comentario que les puedo dar, y pues agradecer al doctor, porque sí fue una muy buena ponencia. Gracias, maestro, por su participación. Muchas gracias, Ulises. Bueno, yo creo que el papel del magisterio es un papel muy importante, pero es un papel también muy, muy difícil y muy, diríamos, pasa por un laberinto y no el de la soledad necesariamente. Es que en un país como el nuestro, con tan enormes desigualdades, donde hoy, desgraciadamente, esta circunstancia de la pandemia, la crisis económica, y en el caso de nuestro Tabasco, que nuevamente vuelve a ser afectado por esta contingencia hidrometeorológica, pues las desigualdades van a ser cada vez más amplias, y obviamente esto coloca en una situación complicada al gobierno, porque tendrá que diseñar otras políticas públicas diferentes a las que originalmente había planeado, ¿no? Si nosotros nos vamos hoy al Plan Estatal de Desarrollo, presentado hace aproximadamente 1 año y medio, pues obvio es que la visión que tenía ese plan se desquebrajó con lo que estamos viviendo. Pero sí comparto contigo, Ulises, el planteamiento. La educación es importante, y lo que tú también comentas es algo que hemos cometido el error. La cultura, cuando hablaba yo de las mujeres que se quedaron asentadas, sedentarias en un lugar, empezaron a descubrir que si yo como una manzana y la semilla que tiene la manzana se cae al suelo y después de poco tiempo nace otra manzana, y si veo que los animales, hembra y macho, se aparean y pueden dar otro animal, pues puedo garantizar el alimento. Las mujeres lo que desarrollaron fue precisamente lo que tú comentas, la cultura. La cultura, se recordarán todos los que estudiamos teoría de conjuntos, no sé si sigue estudiando en la preparatoria, digo, en la educación básica, pues el conjunto hay muchas partes dentro del conjunto mayor, y la cultura, ahí está inmersa la educación. O sea, por eso, como tú bien dices, no es cultura y educación. Bueno, tenemos por cuestiones administrativas una Secretaría de Cultura y una de Administración, pero durante mucho tiempo, tú lo recordarás, Ulises, la Secretaría de Educación tenía inserta a la Secretaría de Cultura, lo cual tampoco es correcto, ¿eh? Creo que la Secretaría de Cultura debería tener al área de Educación. Pero sí, es un tema que tenemos que trabajar desde el punto de vista cultural. Por eso nosotros, perdón que insista en la publicidad, estamos trabajando este programa de salud alimentaria, porque lo decía en esta presentación, tenemos consumos mórbidos y obviamente salud mórbida. Si no la modificamos, pues vamos a tener resultados mórbidos y mortales además. Las enfermedades que hoy estamos padeciendo de obesidad, de problemas cardiovasculares, presión arterial alta, diabetes, no son, como está Ángel, y espero que no me tenga que corregir, no son cuestiones irreversibles. Durante mucho tiempo pensamos que los genes
nos habían jugado una mala pasada y ni modo, pues el ADN ahí está, y si mi papá murió de cáncer, pues yo voy a tener que morir de cáncer, y si mi abuelito tenía un problema cardíaco, pues yo lo voy a heredar. La epigenética, que la aprendí después de largas pláticas con Ángel, nos explica que sí es factible cambiar nuestros hábitos alimentarios y cambiar ese tramo de nuestra vida, porque el ATP, que es este transmisor, el ácido adenosín trifosfático, es el que transmite al resto del organismo estos mensajes que son diferentes. Bueno, hagamos ese símil. Los científicos políticos norteamericanos hablan de sistemas, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra metodología educativa. Hoy estoy viendo en España, y traigo a colación esto porque por octava ocasión, desde después de la muerte de Franco en 1975 y la asunción de un monarca, Juan Carlos I, la Constitución y este modelo monárquico parlamentario, desde entonces ya con un modelo democrático, ha habido 8 reformas educativas. La actual reforma educativa en España habla de que ya el español, el castellano, como luego le llamamos nosotros, bueno, porque surgió en Castilla, ¿no? En razón de la imposición de la reina Isabel de Castilla después de expulsar a los árabes. Bueno, pues dicen los que no están de acuerdo que como ahora el castellano ya no va a ser la lengua transmisora y se va a permitir que se hable el catalán o el gallego, todas esas cuestiones educativas nosotros las hemos vivido. Tú que llevas tiempo en el sector educativo, Ulises, recordarás la reforma educativa de Echeverría, y luego la reforma educativa de López Portillo, y luego la de Zedillo, y desgraciadamente venimos en el sexenio pasado de una reforma educativa en donde yo desde luego nunca estuve ni estaré de acuerdo con lo que fue este proceso contra los maestros, ¿no? De obligarlos a un examen y si no lo hacían a sacarlos del sector educativo. Pero sí había algunas cuestiones como por ejemplo el modificar el tema de carrera magisterial, el calificar los procesos de aprendizaje de los maestros, porque la educación sigue siendo el eje central para la transformación de la sociedad. Pero lo que sí tenemos que entender, los que tenemos la enorme posibilidad de dar clases, que los alumnos que hoy tenemos no son un espejo, no somos nosotros sentados ahí cuando teníamos 14, 15, 16 o 20 años, son otros y muy distintos, que tienen distintas formas de aprendizaje, y no solamente las que nos enseñó Gardner con los hemisferios cerebrales y los hiperkinéticos y los que leían y los que escuchaban, no, es que tienen otra forma y otros intereses de aprendizaje. Eso es lo que tenemos que transformar, y ese es por eso el gran reto de los que estamos en el sector educativo, de más allá de las reformas educativas, nosotros reformarnos a nosotros mismos. Hoy los maestros han tenido que aprender a educar a distancia, a no tener cara a cara a los estudiantes, hombres y mujeres, sino tenerlos que ver a través de una pantalla, de una computadora, de su teléfono, etcétera. Pero ese es el nuevo esquema en el que estamos viviendo. Esa es la sociedad líquida, pero efectivamente la felicidad a veces los jóvenes la consideran precisamente por estas cuestiones en el consumo. Soy feliz porque hoy me pude comprar un teléfono, soy feliz porque hoy pude ir al cine. Bueno, esas cuestiones, ¿qué es la felicidad para ellos? Y también tenemos que ser respetuosos. Cada quien tendrá que hacer el diseño, su visión prospectiva de la felicidad, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No tenemos manos levantadas ya? Bueno, entonces aprovecho para comentarles que seguiremos recibiendo a través del voluntariado de la Universidad Olmeca donaciones hasta esta semana para los damnificados. La maestra Alejandra Casanova levantó la mano. Tiene la palabra, maestra. Híjole, bien interesante todo lo dicho, pero qué difícil para los jóvenes ser jóvenes hoy, ¿no? No, don Emilio, porque yo veo a colaboradores, yo veo a jóvenes que quieren salir y está el COVID y digo, bueno, ¿cómo se les ocurre estar yendo a Tulum o estar yendo a San Cristóbal, ¿no? Con toda la problemática, es más, reunirse.
¿cómo es posible que esté lleno? No me acuerdo en qué lugar pasé porque yo ya después de las 7, 8 de la noche ya estoy casi que durmiendo, pero pues el joven necesita todo ese tipo de satisfactores, ¿no? Entonces, qué difícil vida les tocó a ellos y qué difícil nos tocó a nosotros estar pensando con esta agilidad que hay que estar también evolucionando en el tema educativo porque pues no podemos pasar los años que antes se pasaban en reboes, en planes de estudio, todo ha sido revolucionado, ¿no? Con esta inmediatez y esta liquidez que no se ha vuelto a congelar algún poquito pues con con alguna teoría nueva, no sé si económica, si más bien cultural o educativa, obviamente. Gracias. Sí, Alejandra, bueno, yo creo que tú comentas algo que es muy, muy importante. Hace varios años, cuando la primera vez que fui subsecretario, debe haber sido 96, 97, hubo un foro en Chile, yo digo, tuve acceso a los materiales que de allí derivaron, en donde se hablaba del el futuro de la universidad o la universidad del futuro. Y en ese foro, donde acudieron rectores e investigadores de muchos países, se habló, estoy hablando del 95, hace ya 25 años, de una universidad cambiante. Yo creo que va a ser difícil que podamos seguir en condiciones adecuadas de competencia públicas y privadas, no solamente las privadas, que tenemos financiamiento privado, si no encontramos mecanismos para nuestra transformación. Tú comentaste ahorita algo que cada vez resulta más urgente. La burocracia para la generación y autorización de los REBOES, o sea, esta autorización para que las instituciones privadas podamos dar carreras diferentes, pues no viaja a la velocidad en la que se está modificando el entorno laboral. Y entonces, bueno, pues se ha tenido, y desde el sexenio pasado, yo recuerdo al doctor Tuirán, que lamentablemente falleció, subsecretario de Educación Superior, de Educación Media Superior, también en un momento encargado del despacho de la Secretaría de Educación, hablaba de esta necesidad de la educación dual. Él la implementó en el caso de la preparatoria. Yo siempre, y se lo comenté muy atrevidamente porque tenía una relación con él, me parece que ahora sí encontraron el justo momento, en la educación superior, esta posibilidad de que los jóvenes puedan transitar a hacer estas experiencias en las empresas, y ahí habla de la necesidad, y por eso nosotros en la universidad recién transformamos nuestra área de vinculación y extensión educativa, porque necesitamos ya no solamente convenios, sino necesitamos que las empresas nos abran los espacios, porque muchas empresas tienen componentes tecnológicos, pero además experiencias laborales que enriquecen a nuestros jóvenes. Hoy la educación en el aula, con el maestro, que incluso diríamos, yo nunca he estado totalmente de acuerdo con los maestros de tiempo completo. Creo que un maestro de tiempo completo sí le sirve mucho a la universidad, pero a final de cuentas, si no está teniendo una praxis cotidiana en su área, pues obviamente se va a anquilosar. Necesitamos a estos maestros que tengan este pie dentro y fuera, que sepan cómo opera en un momento determinado el sector laboral, el sector productivo, para poderle dar esas experiencias, pero además también que tenga la posibilidad de llevar a sus alumnos, no solamente a prácticas para conocer un pozo petrolero o un quirófano de un hospital, sino también para ir a las empresas en donde cómo se trabaja, cuál es la forma de comunicación. Y eso es un tema que obviamente va a ser necesario en los próximos tiempos en este sector. Y la otra es cómo las universidades, que es una larga plática que hemos tenido Alejandra, Rodiver, Alma, Eberto, Braulio y yo, funcionarios de la universidad, porque cómo hacemos, cómo diríamos, cómo le
enganchamos con esta visión de los jóvenes de que la educación tiene que ser rápida y efectiva. ¿Cómo ese factor lo hacemos? Decía un viejo dicho que cuando falló alguien, bueno, ¿querías velocidad o querías exactitud? No. ¿Cómo hacemos velocidad y exactitud? Ese es el tema. Los jóvenes ya no están en esa idea de estar 7 horas en la universidad, en un aula. Necesitan otro tipo de actividades. Tampoco quieren estar 4 años o 5 años, mucho menos en una carrera. Entonces, todo eso hace que veamos hacia el futuro cómo compactamos, pero sin que nos convirtamos en una oferente de una educación mutilada y obviamente, diríamos, impropia e improcedente para la formación de estudiantes, ¿no? Pero bueno, esas son las tareas que tenemos enfrente. Y una combinación de soft skills y hard skills, ¿no? Que a veces las olvidamos. En ingeniería nos encanta a lo mejor todo lo que tiene que ver con la matemática y demás, pero pues hay cuestiones como de ciencias sociales, de comunicaciones, que son súper importantes, porque si tú no puedes comunicar, pues no sales adelante, ¿no? Entonces que todo tiene que ser un equilibrio perfecto y está complejo, pero bueno, seguiremos en el intento. En la universidad estamos regresando precisamente a los orígenes, ¿no? Esta génesis que teníamos, tú lo recuerdas, y los que aquí estudiaron, que son muchos en la universidad, algunos ya son egresados y están en otras partes, es que teníamos estas materias sello. Así se llamaban en ese entonces, pero hoy es precisamente estas materias sellos tienen que ser las famosas competencias suaves, trabajar en equipo, resolver problemas, ética, el tema de los idiomas, que será un tema que le daremos todo el impulso. No puede ser ya, como luego me dice Ver, pero es que no quieren leer los artículos que les doy en inglés. Pues, pate, pues si no estás en una maestría y no eres capaz de leer un texto en inglés, pues, ¿cómo vas a tener un empleo en Halliburton? Me lo dijo un scout de Halliburton hace algunos años. Los egresados, era yo subsecretario de Educación, los egresados de las escuelas son todos buenísimos, la verdad que están muy bien, pero el problema es que cuando yo les doy el manual en inglés y les digo que tienen que trabajar con John Smith y el John Smith no habla español, pues ya se moló el asunto, ¿verdad? Ya hay una disrupción total que no se puede reparar, ¿no? Gracias, maestra. Gracias, rector. Me voy a permitir leer algunas preguntas que tenemos en el chat y algunas observaciones. Empezando por la maestra Gabriela Zoom. Ella nos comenta, estamos ante un proceso de reinvención de parámetros para construir una nueva forma de convivencia social y de productividad. Con la información presentada nos demuestra una panorámica en la que somos responsables de nuevas formas para reinventarnos a partir de nuestra concepción, de nuestros valores, ideales, costumbres y sistemas de productividad. La pregunta es, ¿cuáles considera que serán los nuevos paradigmas que nos corresponden como líderes educativos? Pues yo creo que los paradigmas que nos deben de identificar a todas las instituciones de educación, desde nivel básico hasta educación superior, es la ética, y qué bueno que ahora se está recuperando el tema del civismo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que formar, y ese es un punto en donde convergen, ahora en estos tiempos que he podido asistir virtualmente a muchas conferencias en varias partes de América Latina y algunas en México, es que necesitamos formar ciudadanos. Y el concepto de ciudadano tiene que ver con esta responsabilidad, con esta corresponsabilidad. A mí me da mucha risa cuando yo, pues que generalmente imparto clases que tienen que ver con componentes de historia, de cuestiones políticas, les pregunto a los jóvenes, y también cuando lo hacían en preparatoria, en bachillerato internacional, les decía, ¿tú eres político? Me decían, no, a mí no me insulte, yo no voy a aceptar que a mí me diga que soy político. Esa visión que ha derivado de esta, y que también los jóvenes tienen hoy no quisiera utilizar la palabra desprecio, pero cuando menos no aprecio por la política y por los políticos, es algo que nos debe preocupar a todos, porque decía, la democracia que hemos logrado en México, quizá no de manera ideal, no acabada, pero los que vivimos en los años 70, antes de los 70, sabemos que en México transitábamos en un esquema de total simulación, esta república imperial, en donde ya sabíamos por anticipado quién iba a ser el presidente, lo único que necesitábamos saber era el nombre,
pero sabíamos que venía de un partido. Bueno, todos esos elementos obviamente se modificaron. Hoy tenemos una democracia que es importante, pero creo también es necesario que, como lo comentó en algún momento en algún libro, la cuerda floja, Enrique González Pedrero, la democracia política, si no va aparejada a la democracia económica, sirve para dos cosas, para nada, ¿no? Entonces necesitamos democracia económica. Y entonces ahí vuelve a lo que decía Ulises hace un rato, o sea, ¿cuál es la responsabilidad de las universidades? Siempre se nos critica porque mandamos al mercado a más personas que las que debíamos de mandar. Bueno, lo que pasa es que también, y eso es un tema que debemos de revisar las universidades, debemos o podemos seguir trabajando bajo el esquema de las modas. Es que ahora está de moda ser ingeniero petrolero, no, es que ahora está de moda ser gastrónomo, es que ahora está de moda, bueno, médico siempre ha estado de moda y seguirá siendo, ¿no? Pero esas modas nos han hecho, diríamos, cometer errores a las instituciones. No es el tema de modas, es el tema de lo que debemos de ver hacia el futuro, más allá de una visión de 5 o 6 años. Desde luego, para las universidades privadas esto es muy complejo porque la sobrevivencia se pone en entredicho y cualquier rector, el que sea, pues si se juega ese papel, está en riesgo de entregar malos resultados y obviamente de que pierda toda posibilidad de seguir en esa función, pero al final eso es a lo que tenemos que ver. Entonces, ¿cuál es el paradigma? ¿Cuál es nuestro Ulises criollo que debemos de tener, parafraseando al creador de la Secretaría de Educación Pública, o más allá todavía al Ulises de Joyce, que ¿cuál es ese ser humano que debemos de tener para el próximo futuro? Pues un hombre sensibilizado, como lo plantea, y no trato de hacer ninguna alegoría a un planteamiento del Papa como líder de la Iglesia Católica. No lo leí su planteamiento desde ese ámbito, sino la necesidad de una sociedad más colectivizada, más solidaria, más preocupada por su vecino, más preocupada por el que está enfrente. Entonces, eso es creo que lo que tenemos que formar, seres humanos completos y ciudadanos del mundo, ¿no? Porque además hoy creo que las universidades tienen que apostarle a la internacionalidad. Alejandra lo conoce muy bien y nos ha ayudado mucho en ese sentido, estamos trabajando nosotros en ese punto. No es fácil y menos ahora en esta limitación de la movilidad, pero yo diría que, como lo he comentado a mis compañeros en distintas ocasiones y en largos discursos que luego me suelo echar, pues hay que aprovechar las ventanas de oportunidad que hoy tenemos. Hoy podríamos traer a Bill Gates a una conferencia sin necesidad de pagarle la gasolina de su avión, ni pagarle la champán que se toma en el avión, ni ponerlo en una suite presidencial en el hotel que ustedes quieran. Puede desde su oficina conectarse a Classroom, coordinada con Alejandra Mejía, y darnos una conferencia sobre qué es lo que espera que debe ser el futuro en este mundo, ¿no? Gracias. Tenemos algunos comentarios en el chat, se lo haremos llegar al doctor. Y tenemos una mano levantada de José Ángel Ruiz, por favor, tiene la palabra. Bueno, pues primero que nada, doctor, es un deleite siempre escucharle, siempre nos pone a prueba un poco la memoria yendo sucesos históricos de aquí para allá que usted refiere con gran facilidad. Y bueno, pues yo sí quiero hacer una observación, quizá de manera personal. A mí el tema de el nombre autodenominado de cuarta transformación siempre como que me confunde un poco, porque yo pensaría que estas grandes transformaciones se terminan nombrando por sus consecuencias históricas, ¿no? Como el caso de México, de la independencia, la reforma y la misma Revolución Mexicana no se autonombraron las transformaciones en su momento. Pero bueno, pasando de eso, lo comento en referencia a que usted en uno de sus apartados de su explicación decía los jóvenes y la cuarta transformación. Yo, pues sí me quedo con preocupación sobre el panorama que tienen los jóvenes actualmente, dado que este gobierno nos ha distinguido por aumentar la inversión en la investigación, en el desarrollo tecnológico, no es una de sus prioridades. Si bien hay programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, pues considero que no abonan realmente al desarrollo integral de jóvenes, pues solamente se ocupan y que podían quizá malentenderse como programas como para crear clientelas electorales, que eso puede ser preocupante.
y pues más preocupa con la eliminación del financiamiento a estos temas que yo me refiero, incluso en estos 107, 109, no recuerdo bien, fideicomisos que se eliminan. Hay varios que tocan a los temas de investigación de desarrollo tecnológico. Entonces me parece que podría considerarse, ya siendo muy aventurero en mis declaraciones, un gatopardismo del gobierno actual, donde estamos cambiando de todo, eliminando instituciones y figuras que existían en el pasado para que todo siga igual. Gracias, José Ángel. Bueno, pues en gran medida tienes razón. La primera gran transformación, que fue la Guerra de Independencia, pues obviamente no se bautizó así desde antes, porque para empezar, la Guerra de Independencia fue un proceso bastante largo, bastante complejo, y que estuvo incluso a punto de fracasar, ¿no? La muerte de Hidalgo primero, luego la de Morelos, todo eso complicó de manera importante, aunque bueno, creo que Morelos, a mi juicio, no demerito a Hidalgo en haber abolido la esclavitud y establecido algunos, diríamos, algunas propuestas interesantes, pero creo que al final de cuentas el gran constructor de la primera gran transformación del país, pues es Morelos y Rayón también, ¿no? Que juntos redactaron el sentimiento de la nación y la Constitución, una Constitución que para empezar nunca se aplicó, ¿no? La Constitución de 1814 pues no se concretó, pero a final de cuentas incluso también sirvió como base, aunque lo reconocen muy pocos historiadores, pero de las Cortes de Cádiz, a las que asistieron, por cierto, un hombre de estas tierras, de Cárdenas, ¿no? Que se llamaba Cárdenas, y bueno, porque luego, y sí es importante, porque algunos en algún momento decían, ¿por qué se llama Cárdenas? Por Lázaro Cárdenas, no, se llama por el Bate Cárdenas, y bueno, y también Fray Servando Teresa de Mier, pues llevaron algunos de los planteamientos, ¿no? de los sentimientos de la nación a las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, que a final de cuentas, bueno, permitió terminar con la presencia de los franceses en España, del hermano de Napoleón. Pero esa gran transformación, la independencia, a final de cuentas, rompió con 300 años de colonialismo y nos transitó a un momento muy cruento, muy complejo, de luchas intestinas, y luego pues ahí vino la reforma. Y desde luego, bueno, la segunda gran transformación pues tiene que ver con la Constitución del 57, las leyes de reforma, el juarismo, ¿no? Y transformó la educación, ¿no? Juárez fue el impulsor de lo que, si bien no se llamó Secretaría de Educación, porque por cierto, la Secretaría de Educación Pública estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación y no era independiente. Y luego, bueno, pues vino Porfiriato y todo lo que sabemos, y también es importante señalar que pues el Porfiriato no fue la etapa oscura, negra, del medievo mexicano. Hubo un desarrollo muy importante, pero sí, desde luego, una concentración intensa del capital en pocas manos, la mayoría extranjeras, pero también algunos mexicanitos que se propiciaron, se beneficiaron de esto. Y la otra es que, bueno, pues obviamente la democracia fue la piedra de toque, ¿no? De todo esto. Y la tercera transformación, pues sin lugar a dudas, fue esta Revolución Mexicana con todos sus asegúnes, porque pues empezó con Madero, a la muerte de Madero, Carranza se levanta en armas, a la muerte de Villa y Zapata, Carranza se convierte en el líder, pero luego pues Obregón se enfrenta, lo asesinan y es Obregón. ¿Y quiénes ganaron la revolución? Pues los obregonistas, ¿no? Los de Sonora y Calles, Obregón y toda esta transformación. Y luego, pues, ¿quién ganó? Pues Cárdenas, porque hizo a un lado a Calles, periodo complejo de la Revolución Mexicana con tantos ires y venires. Y sí, diríamos, sí comparto el hecho de que quizá llamar hoy la cuarta transformación antes de, pues sea algo arriesgado, pero a final de cuentas hay que entender que el presidente López Obrador lo que plantea, si lo va a concretar, si lo va a alcanzar, hay que esperar, es un proceso sexenal, ¿no? Que esto se logre. Yo, como tú, comparto algunas discrepancias, las he manifestado de manera abierta, pero sí creo que, y en esto me he llevado muchas críticas, incluso en casa, sí creo que el tema de atender a los pobres, primero que todo, es importante, ¿no? Ahora que sí está dejando un poco descuidado, muy descuidada la clase media, que no está queriendo apoyar a las empresas, que no se está queriendo endeudar para poder tener otros FOBAPROA, pues eso sí yo creo que es un tema que no debemos de estar de acuerdo. Pero a final de cuentas no será hoy que digamos si realmente fue una cuarta transformación, si además
tenga un largo aliento, ¿no? Porque no sabemos si este es un tema que diríamos sería parte de otro webinar, es si Morena se constituye en un partido que no lo es. Es un movimiento ciudadano que entronizó a una figura que creo que ni siquiera necesitaba Morena para llegar a la presidencia, se los digo con toda honestidad. Así de ese tamaño es el asunto. Y sí, lógicamente, toda esta circunstancia que está viviendo este cuasi partido, no digo sin ser un eufemismo ni ser groseros, que está en esta construcción, sí necesita caminar hacia allá, porque si ustedes recuerdan, en 1935, cuando fue el pleito muy severo entre Calles y Cárdenas, y Cárdenas puso en un avión a Calles y le dijo, se va usted del país, lo que le permitió a Cárdenas aguantar el golpe, que no era fácil, fue pues transformar el Partido Nacional Revolucionario que había creado en 29 Calles, convertirlo en el Partido de la Revolución Mexicana, crear 4 sectores, el militar, obviamente desprendidos del sector todos los callistas, el sector obrero, el sector agrario y las clases medias. Y ese partido, quieras o no, y criticamos mucho al PRI a toro pasado, pero fue el constructor de un modelo que sirvió durante buen tiempo, y el milagro mexicano que dio una modificación radical a nuestro país, de un país totalmente rural, en el campo, etcétera, a una nación industrializada, activa, con clases medias, con universidades, con instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, espero en Dios, tú sí lo vas a ver, yo espero en Dios también que en los 4 años diga si mereció o si valió la pena que le dijeran esa cuarta transformación, ¿no? Si esto realmente se adecúa, se alinea a los planteamientos, no solamente a los 100 compromisos que hizo el presidente allí en el Zócalo cuando tomó posesión, sino a una visión de largo alcance, ¿no? Gracias José Ángel por su observación. Y bueno, si no tenemos ninguna otra participación o pregunta, agradecemos a todos los que nos escribieron en el chat sus observaciones, se las haremos llegar al doctor Emilio. Y en nombre del voluntariado de la Universidad Olmeca, agradecemos que el rector nos haya apoyado en esta noble causa. Vamos a dar por concluido el webinar, recordando el objetivo que fue la ayuda a los damnificados por las inundaciones por parte del voluntariado de la universidad. Estaremos toda la semana recibiendo donaciones en especie y de corazón les agradecemos sus donaciones en este interesante evento y para esta noble labor. Muchas gracias a todos. Gracias, rector, de nuevo. Gracias a todos los que se están despidiendo en el chat. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Nos vemos el viernes en el foro de salud alimentaria, por favor. Salud alimentaria. Claro que sí. Claro que sí, maestro. Ahí nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades. Muchas gracias.